Nombre y medio. CRPP. Elisa Muguerza, de Panamericana En Televisión, directo. Premier, buenas tardes. Surgieron ayer unos cuestionamientos a la primera dama, luego que ella declarara, estamos colocando cada vez más ministras. Entonces, muchos congresistas se preguntan si es que ella participa de las decisiones políticas del gobierno. En absoluto, la función constitucional del nombramiento de ministros corresponde al presidente de la República a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Yo espero que ustedes comprendan que esta es una decisión absolutamente constitucional. El ministro de Justicia que está acá ha sido designado recientemente y solo son especulaciones o solo son, en todo caso, malos entendidos de este tipo de circunstancias. Lo que puedo decir es que se está cumpliendo escrupulosamente la Constitución. Ningún tipo de intervención política a quienes no tienen función pública. Muchas gracias. Premier Patricia Hoyos, de Diario La República. Quería preguntarle acerca de la ley de consulta previa. Estas últimas semanas se ha dicho que hay un retroceso en la ley de consulta, en su implementación, y hace unos días el ministro Peirano manifestó de que no se iba a publicar la base de datos de pueblos indígenas. Esto fue, digamos, una propuesta bandera dentro del gobierno del presidente Ollantumala. ¿Hay algún retroceso en esta ley? ¿Por qué hasta ahora no se ha implementado? Miren, estamos en toda la fase de implementación, se ha elaborado un reglamento, existe una guía metodológica para la aplicación de la ley de consulta previa y estamos trabajando para la instalación o el inicio de la primera consulta previa en el Perú, que será en el lote 192. En la primera semana de junio estarán llegando representantes de poblaciones indígenas a Lima para poder iniciar esta negociación y esperamos hacerlo en el corto plazo. Va a ser esto una gran noticia para el país, porque lo que se busca con este tipo de iniciativas es la sostenibilidad de la inversión. El hecho de que no tengamos ningún tipo de contingencia respecto a diferencias de opinión en relación a la inversión. Quiero aprovechar su pregunta para dar las señales adecuadas en relación al tema de consulta previa. La consulta previa, de acuerdo al convenio 169 y la legislación aprobada por el Estado peruano, establece que para que podamos iniciar un proceso de consulta previa tengamos que reconocer dónde y cuándo estamos ante una población indígena que requiere o que tenga este derecho. Y por supuesto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que aplicar la consulta previa tenemos que estar frente a un hecho que lesiona o de alguna manera afecta a una población indígena y los derechos colectivos de una población indígena. Y se tienen que reunir tres requisitos fundamentales. El primero, que se trate de una población que tenga una lengua originaria, una lengua nativa. El segundo, que se establezca que esté establecido esto dentro de tierras comunales, de tierras ancestrales, digamos, que se han mantenido durante décadas en el país. Y lo tercero, que quizás eso es uno de los elementos distintivos, es que la consulta deberá, digamos, la población deberá estar conectada por patrones culturales ancestrales. No olvidemos que las poblaciones indígenas en el Perú son aquellas que vienen desde antes de la colonia, desde antes de que este país sea colonizado desde fuera. Estos patrones culturales implican la pertenencia a ciertas culturas, a ciertos aspectos ideológicos y vinculados a la persona, vinculados a la comunidad, que vienen de atrás y tienen una proyección hacia el futuro. Esto plantea evidentemente una situación de pertenencia, es decir, tiene que haber una autodeterminación de la población indígena para estar establecida como una población que se reconoce como tal. Estamos hablando de estos tres presupuestos que están establecidos en la ley peruana que tienen que cumplirse en cada caso. El registro de pueblos indígenas es un registro que se va a realizar y se va a hacer con el tiempo. Cada entidad que considere que tiene que plantearse una consulta previa deberá primero identificar si en la circunscripción identificada existe o no un pueblo indígena. Y eso será parte de todo un proceso que se irá definiendo conforme el Ministerio de Cultura, en este caso el Viceministerio, determine la existencia o no de esta población en un procedimiento acotado y muy rápido que determine que esto es así. Lo puede pedir también la propia población, la propia comunidad puede pedir al Ministerio ese reconocimiento y serán en base a los presupuestos que he comentado, estos tres presupuestos, que se determine si esta población es o no un pueblo indígena. No toda comunidad en el Perú
es un pueblo indígena y esto solamente está reconocido a aquellos que reúnen estos requisitos. Así que claridad ante todo, el gobierno fija las reglas en función al convenio 169 y a la propia legislación y su reglamento, y lo que acabo de señalar es estrictamente lo que se cumple en el Perú, en Canadá, en Finlandia, en Colombia, en cualquier país que reconoce este derecho colectivo de los pueblos en el Perú. Así que tranquilidad, el derecho está reconocido, la inversión podrá establecer mecanismos de intervención y se tendrán que dar consulta previa allí donde la ley lo establezca. Este es un proceso que el Perú va a iniciar y que el Perú va a iniciarlo bien, porque queremos una ponderación adecuada, por supuesto, de este derecho colectivo y también de las inversiones que el país necesita. Así que creo que esto va a ayudar y lo que ha señalado el ministro Peirano en esta materia es muy claro. El registro existirá, por supuesto que sí, pero se va a hacer de manera dinámica, de manera que podamos irlo construyendo con el tiempo, reconociendo los espacios de poblaciones indígenas ahí donde efectivamente y de verdad existan en el país. La última pregunta, nombre y medio. Claro, Valentín, de Willax Televisión. El Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización específicamente, ha votado para negar esta investigación a Alejandro Toledo por la supuesta compra de viviendas a nombre de su suegra. Díganos, dentro de este marco de lucha contra la corrupción, ¿usted está de acuerdo o no con esta negación a esta investigación? Mire, nosotros no vamos a entrar en controversia con el Parlamento si ese es el sentido de la pregunta. Lo que sí le puedo decir es que ese caso se encuentra en investigación en este momento ante el Ministerio Público y nosotros seremos respetuosos de las investigaciones que se realicen a este nivel. No vamos a entrar en un debate o controversia con el Parlamento, dado que somos respetuosos de las decisiones parlamentarias. Ahora sí, muchas gracias, señores. Bueno, ha sido la conferencia de prensa a cargo del titular del Consejo de Ministros, aquí en las instalaciones de la PCM, donde se dio mayores detalles acerca del anteproyecto que va a incorporar el pago de multas a las sanciones por delitos de corrupción. Regresamos a estudios. Muy bien, Walter Samuel, muchas gracias por la información. Es el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Muy bien, vamos ahora con la siguiente información. Clara Valentín nos va a contar más detalles. Cargos públicos de aquellos funcionarios o aquellas personas que quieren acceder y que tengan cuentas pendientes con el Estado. Aquel que le debe dinero al Estado por concepto de reparación civil no debería ocupar un cargo público. Y si lo hace, tendría que pagar previamente el íntegro de la reparación civil. El día de hoy, las instituciones han dado cuenta de los avances que existen en materia de lucha contra la corrupción y voy a permitirme hacer un resumen de lo que se ha dicho en la reunión del día de hoy. El Tribunal Constitucional ha señalado las sentencias emblemáticas que establecen principios vinculados a la lucha contra la corrupción. Casos vinculados a altos funcionarios del Estado que han definido decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que dan señales claras de no impunidad en materia de lucha contra la corrupción. El presidente del Poder Judicial nos ha señalado que instalarán pronto, cuando se apruebe la ley en el Congreso, el sistema de remates judiciales electrónicos. Lo que busca esta iniciativa es superar la presencia de algunas organizaciones criminales que están en este momento afectando los remates judiciales y que hacen que estos no sean lo adecuadamente transparentes y por supuesto que se evita en muchos de estos casos el concurso o las posibilidades de poder dar mejores precios. Eliminar mafias en remates judiciales es el objetivo de esta ley y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está apoyando esta iniciativa. También se ha hecho reporte del problema que existe con la falta de inscripción de bienes incautados. El presidente del Poder Judicial ha señalado la importancia de que los jueces, y así lo ha establecido a través de una directiva, de que los jueces inscriban en los registros públicos los bienes incautados a efectos de que no ocurra, como ha venido aconteciendo lamentablemente en los últimos años, que por la falta de inscripción los imputados, las personas procesadas y que tenían estos bienes incautados, los han vendido, perjudicando con ello al Estado. No olvidemos que un bien incautado es un bien ilícito, es un bien de origen ilícito y quien adquiere un bien incautado
Muy bien, vamos a retornar en cualquier otro momento con más información de lo que estaba hablando el primer ministro, el premier Juan Jiménez. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha negado interferencias políticas por parte de personas que no tienen cargo público en la designación de los nuevos ministros. Esto en referencia a las críticas a la primera dama. Por otro lado, sobre el tema de la investigación, Alejandro Toledo ha afirmado que no se va a cuestionar las decisiones tomadas por el legislativo. Finalmente, en referencia a la ley de la comida chatarra, Jiménez afirmó que la Sociedad Nacional de Industrias es libre de fabricar y comercializar los alimentos que deseen, ya que la ley no prohíbe eso. La función constitucional del nombramiento de ministros corresponde al presidente de la República a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Yo espero que ustedes comprendan que esta es una decisión absolutamente constitucional. El ministro de Justicia que está acá ha sido designado recientemente y solo son especulaciones o solo son, en todo caso, malos entendidos de este tipo de circunstancias. Lo que puedo decir es que se está cumpliendo escrupulosamente la Constitución. Ningún tipo de intervención política a quienes no tienen función pública. Bien, y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, reiteró que el gobierno no realiza ningún seguimiento a miembros de la oposición ni a periodistas. El jefe de gabinete demandó presentar las pruebas sobre estas denuncias. Yo pediría que aquellas personas que están haciendo estas imputaciones, que muestren pruebas. Yo puedo darle las garantías como presidente del Consejo de Ministros, como vocero del gobierno y además como responsable político de la DINI, porque la DINI está en el sector, está en el ministerio que yo presido, no realiza ningún tipo de seguimientos ilegales o seguimientos a opositores políticos o periodistas. Rechazo esa imputación y quiero exhortar a la responsabilidad política de quienes afirman esas cosas. Este es un gobierno democrático que ha salido de elecciones populares, que respeta la Constitución y va a mantener este estándar de Estado constitucional. El gabinete, Juan Jiménez Mayor, negó que la primera dama influye en las decisiones del gobierno. A su vez, descartó un supuesto reglaje a opositores por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. La DINA no realiza seguimiento, así lo afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al responder a esa imputación de un sector de la oposición. Yo puedo darle las garantías como presidente del Consejo de Ministros, como vocero del gobierno y además como responsable político de la DINI, porque la DINI está en el sector, está en el ministerio que yo presido. Rechazo esa imputación y quiero exhortar a la responsabilidad política de quienes afirman esas cosas. Así respondió al exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien denunció un supuesto reglaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia contra varios políticos y periodistas, incómodos al gobierno, al estilo del Servicio de Inteligencia de Vladimiro Montesinos de los años 90. En otro momento, Jiménez Mayor negó que la primera dama, Nadine Heredia, participe en las decisiones políticas del gobierno del presidente Ollantumala. Solo son especulaciones o solo son, en todo caso, malos entendidos de este tipo de circunstancias. Lo que puedo decir es que se está cumpliendo escrupulosamente la Constitución. Ningún tipo de intervención política a quienes no tienen función pública. Finalmente, el jefe del gabinete ministerial dejó en claro que el Ejecutivo es respetuoso de las investigaciones que realiza el Poder Legislativo, al referirse a la adquisición de bienes de la suegra del exmandatario Alejandro Toledo. Lo que sí le puedo decir es que ese caso se encuentra en investigación en este momento entre el Ministerio Público. No vamos a entrar en un debate o controversia con el Parlamento, dado que somos respetuosos de las decisiones parlamentarias. Jiménez Mayor presidió una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción, donde se aprobó un anteproyecto que plantea incorporar el pago de multas a las sanciones que ya se aplican para los delitos graves de corrupción. En otros temas, la Fiscalía no pedirá